Los inviernos seguían llegando duros en las Black Hills, pero las historias llegaban más duras. Empezó con un trampero medio borracho en un saloon, contando de una pareja que vio cerca de la cresta norte. Una mujer con cabello como llama de cobre y un hombre más oscuro que la sombra, silencioso como la nieve. Vivían alto sobre los pinos en una casa de piedra alimentada por humo y custodiada por un gran lobo blanco. No hablaban, dijo, arrastrando las palabras en su bebida, solo me miraron como si yo no perteneciera a mi propia piel. Luego vino el niño, de 8 años, perdido de un tren de carretas casi 2 días, encontrado por un grupo de búsqueda a 3 millas fuera de ruta, cálido, alimentado y aferrando un silbato de pino tallado con cuidado. Habló poco al principio, solo miraba el fuego con ojos abiertos y una sonrisa callada. Pero cuando le preguntaron quién lo salvó, respondió claramente. Una mujer pelirroja. Me dio miel. Me dijo que los lobos no muerden a menos que los persigas. ¿Qué más dijo? Preguntó alguien. Sonrió de nuevo. Dijo que la mejor palabra es libertad. Me enseñó a decirla. El pueblo se quedó callado después de eso. Nadie decía los nombres, pero todos lo sabían. Joe y Scar ya no se veían. No en mercados ni por los senderos. Pero las señales estaban allí, humo de chimenea en crestas lejanas, trampas reajustadas con cuidado. Historias de niños susurraban sobre la novia loba que una vez usó zapatos de pueblo y ahora caminaba descalza sobre piedra. No preguntaban a dónde había ido porque algunas verdades no necesitan mapa. No había desaparecido. Había elegido. Y al hacerlo, había reescrito un destino que nadie más se atrevió a tocar. No había fotos, ni marcadores, ni registro en libros de iglesia o condado. Pero había memoria en los ojos del niño que ahora llevaba un silbato en un cordón. En el silencio cansado de cazadores que nunca más pusieron trampas en esa parte del bosque. Y en las palabras dejadas por un mensajero que una vez cruzó el paso y vio 2 figuras bailando alrededor de un fuego bajo un cielo lunar. Sin música más que el viento, sin audiencia más que los lobos. No eran fantasmas. Estaban vivos. Y habían construido algo más allá del perdón, más allá de la ley, más allá de la vergüenza. Una vida no entregada ni negociada. Una vida reclamada. Un hogar forjado por manos marcadas y cosido con devoción callada. Y así, cuando la nieve cayó de nuevo, más pesada que el año anterior, los que recordaban les decían a sus hijos. Ya no viven en nuestro mundo. Y los más sabios añadían en voz baja. Viven en el mundo que eligieron. Porque los lobos no piden permiso. Y el amor, cuando es real, nunca tiene que hacerlo. Si esta historia te conmovió, si crees que el amor pertenece a los valientes, no a los perfectos, entonces acabas de entrar en el tipo de mundo por el que vivimos aquí. En Historias de Amor, no solo contamos cuentos de la frontera, damos voz a los corazones que la historia olvidó. Desde romances prohibidos hasta redenciones en la nieve, honramos a cada mujer que plantó cara y a cada hombre que la amó sin pedir permiso. Suscríbete ahora para unirte a más viajes a través de fuego, libertad y el tipo de amor que sobrevive al tiempo. Toca la campana para no perderte ninguna historia forjada en lo salvaje y recordada en el corazón. Historias de amor del viejo oeste donde las balas fallaron, pero los corazones recogió lo poco que tenía, guantes de lana, una pequeña bolsa, una tira de carne seca que él había empaquetado sin decir palabra, y pasó junto a él. El lobo se puso de pie cuando ella lo hizo, los ojos moviéndose entre ellos. Gracias, dijo suavemente. Scar no respondió. Lo miró una última vez. Él estaba inmóvil, enmarcado por nieve y árboles, tan quieto como la montaña. Joe se volvió. Caminó. Scar la vio irse, brazos a los costados, puños cerrados lo justo para que los huesos se marcaran bajo la piel. No la siguió, no la llamó de vuelta. Pero mucho después de que sus pasos se desvanecieran en el silencio del invierno, se quedó allí, los ojos fijos en el lugar donde ella había desaparecido. Como si la nieve misma pudiera devolvérsela. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba. Mientras Joe caminaba por la calle principal cubierta de nieve, las cabezas se volvieron, las conversaciones se detuvieron. Los niños fueron arrastrados adentro por sus madres, y las puertas de las tiendas se cerraron un poco demasiado rápido. El silencio tenía un peso, más grueso que el juicio, más frío que el viento. Mantuvo la barbilla alta, el paso firme.
Había cambiado desde la última vez que la vieron, el rostro más demacrado, los ojos más oscuros, el cuerpo más delgado. Pero no era solo las semanas en las montañas lo que la hacía diferente ahora. Era la forma en que se movía. Como alguien que ya había sobrevivido a lo peor. Llegó a la plaza y se detuvo. Un grupo de hombres estaba frente a la tienda general. Uno dio un paso adelante, con una mueca. Vaya, vaya, mira lo que arrastraron los lobos. Joe no se inmutó. Una mujer en el porche jadeó. Es ella. La que se fugó con ese salvaje. Otra voz gritó desde el otro lado de la calle. Duermes con animales, te conviertes en uno. La risa subió, dura, fea. Entonces alguien lanzó la primera piedra. Golpeó su hombro. No fuerte, pero suficiente para hacerla tambalear. Siguieron más. Bolas de nieve compactadas con hielo. Un trozo de barro, una manzana medio podrida. Un niño no mayor de 10 años le arrancó el gorro de la cabeza. Gritó de alegría cuando voló a la nieve y luego gritó. ¡Puta! Aún así, Joe no corrió. Se quedó allí, mejillas ardiendo, ojos brillantes de furia, pecho agitado. Volví, gritó. No por su perdón. Por la verdad. Un hombre escupió. La verdad es que no eres más que una puta con abrigo de piel. Otra voz siseó. ¿Dónde está tu indio ahora, niña? ¿Dónde está tu héroe? Y entonces el viento cambió. Un silencio cayó tan repentinamente que resonó más fuerte que los gritos anteriores. Desde la línea de árboles detrás de la iglesia, una figura emergió. Caminaba despacio, la capa arrastrando en la nieve, el gran lobo blanco a su lado como una sombra con dientes. Los ojos lo siguieron paso a paso, abiertos, inciertos. Joe se volvió, el aliento atrapado en la garganta. Scar avanzó entre la multitud como humo, y la gente se apartó sin saber por qué. Cuando llegó a ella, no habló de inmediato. Simplemente se inclinó y la puso de pie, las manos gentiles, los ojos fieros. Luego, con cuidado deliberado, se quitó la capa y la envolvió alrededor de sus hombros. Frente a la multitud, habló con una voz que no gritaba, pero golpeaba como trueno. La dejaron en la nieve. Miró cada rostro a su vez. La entregaron al frío, a la oscuridad, porque tenían miedo de su fuerza. Nadie respondió. Sobrevivió. Y ustedes se burlan de eso. Alguien susurró. No es una de nosotros. Nunca fue tuya, dijo Scar. Y ustedes nunca fueron suyos. Dio un paso adelante, colocándose entre Joe y la turba. Pero ella es mía, dijo en voz baja. No poseída, no reclamada. Elegida. Las palabras cayeron como piedras en agua. Joe lo miró, lágrimas formándose, no de dolor, sino de algo más antiguo, más profundo, reconocimiento, hogar. Y por primera vez, la gente del pueblo, los que la habían insultado, los que habían arrojado piedras, apartó la mirada. Porque hay verdades que no se pueden escupir. Hay amores que no se pueden avergonzar. Scar se volvió hacia ella. ¿Estás lista? Ella asintió. Y juntos caminaron fuera de la plaza, pasando los carros, pasando las miradas. La nieve caía suavemente a su alrededor, y nadie se atrevió a seguirlos. No por miedo, sino porque algo sagrado había pasado entre ellos, y ninguno podía tocarlo. Nunca miraron atrás, ni una vez. Mientras dejaban atrás el borde del pueblo, el silencio entre ellos no era pesado. Era completo. El tipo que llega después de algo definitivo, algo elegido. La nieve crujía bajo sus botas. El lobo blanco avanzaba adelante, la cola moviéndose entre los árboles como una bandera. Scar caminaba con su calma habitual, pero Joe sintió algo más suave en la postura de sus hombros. Lo siguió sin preguntar, cada paso alejándola de un mundo que nunca la había recibido de verdad, y acercándola a uno que no le pedía explicaciones. Al anochecer habían regresado a las montañas. Esta vez no volvieron a la vieja cueva. Scar la llevó más arriba, a través de un bosquecillo de siempreverdes, hasta una cresta donde el sol abría el cielo cada mañana. Allí, con piedra y madera, construyeron un nuevo refugio, más amplio, más cálido, con vista al valle muy abajo.
Joe trabajó a su lado, aprendiendo con las manos lo que él había sabido desde hacía mucho con los huesos. Cosió cuero con tendones, aprendió qué hierbas calmaban heridas y cuáles traían sueño. Sus dedos se endurecieron, sus brazos se fortalecieron. El pálido de su piel se oscureció con sol y ceniza, y el silencio que una vez se extendía entre ellos comenzó a llenarse, no con palabras, sino con vida. Ya no contaba días. Contaba leña apilada, comidas cocinadas, la sensación de su presencia a su lado mientras dormía. No había campanas de iglesia, ni papeles firmados, ni testigos. Solo un fuego que nunca se apagaba en dos corazones que latían al ritmo del deshielo y el aullido lejano de los lobos. Una noche, después de un largo día tallando piedra y hirviendo raíces, Joe se sentó junto al fuego envuelta en una capa que ella misma había cosido. Scar estaba cerca, reparando un arco. El lobo roncaba a su lado, las patas temblando en sueños. Joe miró las llamas mucho tiempo antes de hablar. Cuando era niña, dijo, solía imaginar que me elegía un hombre, una iglesia, un pueblo. Pensaba que el amor necesitaba permiso. Scar no respondió. Rara vez lo hacía cuando ella se perdía en recuerdos. Volvió la cabeza, los ojos captando la luz del fuego. Ya no quiero permiso. Él levantó la vista entonces, esperando. Te elijo a ti, dijo simplemente. No porque deba, no porque alguien diga que debo, sino porque cada parte de mí que se perdió encontró el camino de regreso en ti. El lobo levantó la cabeza ante su voz, luego la apoyó de nuevo. Scar dejó el arco a un lado. No sonrió, pero asintió una vez. Y en ese silencio, bajo estrellas más antiguas que cualquier ley, junto a un fuego que nunca necesitó bendición, se hizo. Sin votos, sin anillos, solo dos personas y una promesa escrita no en palabras, sino en la vida que construyeron, el dolor que soportaron y la verdad que ya no necesitaban defender. Porque los lobos no piden permiso. Y ellos tampoco. Pasó un año. Scar dejó el cuchillo en el suelo de piedra. Estuvo callado un instante, luego desabrochó la capa de sus hombros, apartando la pesada tela. Con un movimiento lento y practicado, bajó el frente de su túnica, exponiendo un pecho marcado no solo por el viento y la guerra, sino por la traición. Desde el hombro hasta las costillas, una cicatriz irregular curvada como un latigazo cruzaba su piel. Arrugada, profunda, furiosa. Joe jadeó suavemente. ¿Qué pasó? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja. Bandera de paz. Invierno del 76. Cabalgué con otros 6 a hablar con los casacas azules. Sin armas, solo voces. Sus ojos se abrieron más. Dispararon primero. Ella lo miró fijamente. Arrastré durante 3 días. Encontré el camino de vuelta. Su mandíbula se tensó. Pensaron que les dije a los soldados dónde apuntar, dónde golpear. La respiración de Joe se entrecortó. ¿No lo hiciste? No, dijo simplemente. Pero necesitaban a alguien a quien culpar. Los ojos de Joe ardieron, no con lágrimas, sino con el calor del reconocimiento. Te echaron. Él asintió una vez. Quemaron mi escritorio, dijo ella. Arrojaron mis libros a la calle. El fuego entre ellos crepitó más fuerte y algo cambió. No fue lástima, no perdón, fue parentesco. Joe se inclinó y partió el último trozo de pan plano en su cuenco, se lo tendió. Una ofrenda silenciosa. Scar lo tomó. Sus dedos se rozaron, cálidos, ásperos, reales. Por un largo momento se quedaron en silencio. No un silencio vacío, sino uno rico en verdades no dichas. La cueva ya no parecía una prisión. Parecía refugio. Como si el mundo se hubiera despojado hasta los huesos, y lo que quedaba era algo verdadero. Joe miró el fuego, su voz un susurro. Pensaron que éramos peligrosos. La mirada de Scar se quedó en la llama. Tenían razón. Y en esa luz parpadeante ya no eran blanca y roja, ya no eran maestra de escuela y proscrito. Ya no eran rotos. Eran sobrevivientes. Y se habían encontrado. Era media tarde cuando los vio justo más allá del borde de la cresta, sus figuras moviéndose lentamente por el bosque como hormigas en una línea torcida. Carros.
Joe estaba de pie en una pendiente alta, el aliento agudo en el frío, los ojos fijos en el distante destello de sol reflejado en lonas y acero. No había error posible. Un convoy de suministros desde el pueblo más cercano. Podía oír el leve tintineo de arneses, el crujido de ruedas sobre suelo endurecido por la escarcha. Su corazón latía con fuerza. Detrás de ella, el lobo soltó un resoplido bajo. A su lado, Scar estaba con los brazos cruzados, la mirada ya entrecerrada sobre lo que ella había visto. «Es el pueblo», dijo en voz baja. «Están a unas pocas millas. Puedo llegar antes del anochecer». Scar no dijo nada. Joe se volvió hacia él. «Tengo que ir». Él estudió su rostro, su determinación, la luz que había regresado a sus ojos en las semanas que habían pasado juntos. «Estás a salvo aquí», dijo. Ella asintió. «Sé que no estás listo para ellos». Tampoco estaba lista para él, respondió. La mandíbula de Scar se tensó. Joe dio un paso adelante, voz firme. «No voy a vivir como sombra escondida en cuevas, temiendo lo que otros piensen de mí. Me quitaron mi nombre, mi historia. Voy a volver a reclamarlo. No te escucharán. Entonces que me lo digan a la cara». Su voz subió. Que me llamen puta y tonta y todo lo demás que susurraban detrás de cortinas. Prefiero ser vista y odiada que invisible y compadecida. Las cejas de Scar se fruncieron. Te harán daño. Ya lo hicieron, dijo. Pero esta vez no lo harán sin mirarme a los ojos. Un largo silencio siguió. La nieve entre ellos pareció detenerse. Scar se volvió. Miró hacia los árboles. Joe esperó, las manos cerradas a los costados. «Di algo». No dijo nada. Cuando finalmente volvió a mirarla, sus ojos eran más oscuros que el cielo detrás de ella. «No necesitas probarte ante gente que te dejaría morir», dijo. «No lo hago por ellos», respondió. «Lo hago por mí». Él dio un solo asentimiento, seco y tenso. «Entonces ve». Joe se estremeció ligeramente. «Pensé que intentarías detenerme». «No te poseo». Ella bajó la mirada. «No, no me posees». Años atrás había tenido un nombre entre los Lakota que se pronunciaba con orgullo. Había luchado en defensa de su tierra, había creído en el honor, en la fuerza de las viejas costumbres. Pero en la última guerra de invierno, cabalgó a la batalla bajo bandera de paz, solo para recibir balas y traición. Capturado, torturado, dado por muerto. Cuando regresó, marcado y roto, su gente le dio la espalda. Lo llamaron traidor. Dijeron que había hablado cosas a los soldados, cosas que mataron hermanos y primos. No lo había hecho, pero no rogó que le creyeran. Se fue, caminó hacia las colinas y no regresó. Había vivido allí desde entonces, con los lobos, con los árboles, con el silencio. Sin leyes, sin tribu, sin mentiras. Y ahora aquí estaba ella, otra perdida, otra alma desechada. No conocía su historia. Pero la mantendría viva. Eso se lo debía a sí mismo, y a nadie más. Lo primero que notó fue el fuego. Crepitaba suavemente cerca, proyectando sombras en las paredes de piedra. El aire olía a humo, cedro y algo terroso y extraño, pero no desagradable. Sus ojos se abrieron lentamente. Se sentó de golpe, el cuerpo protestando, y gritó de dolor, aferrándose a la pesada piel que la cubría. Miró hacia abajo y vio que sus pies estaban envueltos en lino y algo que parecía cuero ablandado. Su abrigo había sido retirado. Sus manos temblaban. «¿Dónde?» empezó. Un gruñido bajo vino del otro lado del fuego. Se volvió. Un hombre estaba sentado con las piernas cruzadas junto a las llamas, medio en sombras. Su capa de pieles colgaba suelta, revelando un pecho ancho y brazos tallados por el clima y el trabajo. Su rostro era duro, ilegible, con ojos oscuros que la estudiaban como un animal salvaje decidiendo si acercarse. Detrás de él, un lobo blanco yacía quieto, ojos dorados fijos en ella. Joe se congeló. «¿Quién eres?», preguntó, con voz quebradiza. El hombre señaló un cuenco de madera a su lado. «Come», dijo. Luego, tras una pausa, «quédate».
Ella lo miró fijamente. ¿Hablas inglés? No respondió. ¿Dónde estoy? Silencio. Tengo que irme, dijo, recogiendo el borde de la piel. Hay un pueblo cerca. ¿Tormenta? Dijo él, cortándola. Sin camino. Sin misericordia. Se levantó, ignorando el dolor en las piernas, pero sus rodillas cedieron. Cayó contra la pared con un gemido. El hombre cruzó el espacio en 2 pasos silenciosos. Ella se encogió, pero él solo la levantó con gentileza y la colocó de nuevo junto al fuego. No soy tu prisionera, espetó. No, dijo simplemente. Estás fría. Lo miró furiosa, labios apretados. Piensan que soy débil. Que huí. Que supliqué. No lo hice. Él me dejó. El hombre no dijo nada. La voz de Joe se quebró. Ya estarán contando mentiras. Dirán que lo seduje. Que lo merecía. Tengo que volver. Tengo que limpiar mi nombre. Él se agachó y removió el fuego con un palo, ojos distantes. Luego, con voz como grava y nieve. El honor no vive en lugares donde la gente se ríe del dolor ajeno. Ella parpadeó. ¿Qué? No lo repitió. Se quedaron así mucho tiempo, 2 extraños junto al fuego, separados por silencio y vidas que ninguno podía imaginar. El lobo resopló una vez, se acercó más a la rodilla de su amo. Joe miró el cuenco a su lado. Aún salía vapor del espeso guiso, carne, hierbas y algo más que olía fuerte y antiguo. Levantó la cuchara con manos temblorosas y comió. El hombre no sonrió. Solo observó. Y así comenzó el extraño ritmo de los días. Hablaban poco. Ella solo podía caminar unos pasos al principio, luego un poco más. Él le daba espacio, pero siempre vigilaba. Ella se quedaba a un lado del fuego. Él al otro. Él desaparecía al amanecer y volvía al atardecer con raíces, carne, leña. Ella calentaba piedras y cocinaba lo poco que sabía. No confiaban, pero tampoco se iban. 2 almas sin otro lugar a donde ir. La nieve caía suave como ceniza, asentándose sobre los pinos como fantasmas en polvo. El viento había muerto después del anochecer, dejando solo el leve susurro del bosque y el zumbido bajo del fuego dentro de la cueva. Las llamas ardían constantes, proyectando luz ámbar sobre las paredes de piedra y las sombras que habían aprendido a vivir allí. Joe estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un lecho de pieles, los bordes cosidos con tendones gastados. Sostenía un cuenco de madera tallada entre las palmas, dejando que el calor se filtrara en su piel. El vapor subía en cintas lentas del guiso, alce, supuso. Aunque había dejado de preguntar días atrás, ya no importaba. Frente a ella, Scar estaba inclinado sobre un largo cuchillo, afilando la hoja con movimientos deliberados y uniformes. Sus manos estaban manchadas y callosas, su concentración inquebrantable. Era un gesto que lo había visto repetir docenas de veces, y aún así la fascinaba. Había algo anclante en la forma en que trabajaba, como si el mundo no pudiera deshacerse mientras él mantuviera ese ritmo. Habían vivido así días, quizás semanas. El tiempo había perdido su forma. No había relojes, ni campanas de iglesia, ni voces que marcaran las horas. Ya no medía en minutos. Ahora medía en leña quemada, en el número de palabras que él elegía decir, en el silencio entre aullidos de lobo. Esa noche ese silencio se sentía diferente, menos pesado, menos vigilado. Joe dejó el cuenco a un lado y se apoyó hacia atrás en las manos, observando cómo las sombras se movían por las paredes de la cueva. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si te hubieras mantenido alejado de la gente por completo? Scar no levantó la vista. Lo intenté. Ella sonrió, no con burla, sino con un destello de comprensión. No funcionó, supongo. Él se encogió de hombros, un movimiento lento. La voz de ella se suavizó. Solía enseñar a niños en Vermont. Eso captó su atención. El roce de la piedra contra el acero se detuvo a mitad de pasada. No era muy buena con la costura ni con el canto como mis hermanas, continuó. Pero podía enseñar a un niño a leer. Podía hacer que una niña creyera que podía ser algo más que esposa o sirvienta. Estaba orgullosa de eso.
El fuego crepitó, enviando chispas hacia la oscuridad. Entonces un día encontraron una carta que había escrito a un hombre que ni siquiera conocía, metida dentro de un libro. Alguien se la entregó a la junta escolar. Dijeron que era charla indecente de tentadora, que era inadecuada para moldear mentes jóvenes. Scar miró entonces, no con juicio, no con lástima, solo con la atención constante de alguien que había visto suficiente vida para saber cuando una historia venía del fondo del alma. Los dedos de Joe se cerraron alrededor del borde de la manta de piel. No mentí. No seduje a nadie. Solo quería algo propio. Una voz en un mundo que no dejaba de decirme que callara. Su respiración tembló. Y aún así, susurró, me echaron. Como podredumbre en la raíz. La novia por correo abandonada fue dejada en una tormenta de nieve sin zapatos, hasta que un guerrero lakota la envolvió en su manto. ¿Qué? No eres pura. Las palabras cortaron el aire helado como un disparo de rifle. Josephine Burke parpadeó, aturdida, mientras el viento le arrojaba el cabello a los ojos y la nieve le picaba las mejillas. No me caso con mujeres arruinadas, gruñó el hombre, alzando la voz por encima del rugido del viento. No me importa lo que escribiste en tus cartas. Mentiste. Eres mercancía dañada. Y no me ato a la vergüenza. Joe abrió la boca, con la respiración temblorosa. Nunca mentí. Te dije que enseñaba en la escuela, que no me quedaba familia. Omitiste que otras manos ya habían estado sobre ti, y escupió él, con el labio curvado en desprecio. ¿Crees que un hombre como yo se casaría con una mujer con pasado? Pagué por pureza. Estaban solo a medio camino por las Black Hills, y la tormenta se cerraba rápidamente. La nieve giraba alrededor del carro tirado por caballos, la lona del toldo azotando como una vela rota. Joe estaba de pie en el suelo congelado, con el abrigo de lana abierto en el bajo, las manos temblando, mientras su prometido, Samuel Carnes, comerciante de finas mercancías y pésimos temperamentos, bajaba del carro con asco en la mirada. Vine desde tan lejos, dijo Joe, con la voz quebrada. Tú me escribiste. Me suplicaste que viniera. Vendí todo lo que tenía para el tren por esto. Fue antes de saber que estabas manchada. Se dio la vuelta, tomó su maleta de viaje y la arrojó a la nieve a sus pies. ¿Crees que puedes engañarme para que te dé honor? No me encadenaré a una mujer que ya fue de otro. No eres más que un fraude con corsé. Joe jadeó cuando él la empujó hacia atrás con fuerza. Sus pies resbalaron en la nieve compacta y cayó de rodillas, aterrizando con un golpe sordo que le sacudió la columna. El frío le mordió a través de los guantes hasta los huesos. Samuel montó su caballo sin mirarla siquiera, tiró de las riendas y se dirigió de vuelta por el sendero del que habían venido. Encuentra el camino de regreso si puedes, gritó por encima del hombro. O no, a mí no me importa. Y desapareció, tragado por el blanco. Joe se quedó sentada, inmóvil un momento, no por el frío, sino por la brutalidad pura de lo que acababa de ocurrir. Le zumbaban los oídos. Su boca sabía a sangre y a incredulidad. Miró a su alrededor, nieve interminable e implacable, cielo gris presionando bajo. Samuel. Gritó, con la voz quebrándose. Samuel, por favor. No hubo respuesta. Se puso de pie tambaleante, agarró su maleta y avanzó tambaleándose, intentando seguir las huellas del caballo. El viento aullaba, la nieve soplaba de lado, robándole el aliento. Cada paso era más pesado que el anterior, sus extremidades ya entumecidas. Resbaló una vez, luego otra, apoyándose con las manos en carne viva. La tercera vez cayó de bruces y se quedó allí un largo momento, con el pecho agitado y el corazón martilleando en los oídos. Se obligó a levantarse, con los labios temblando. No llores, susurró. No vas a llorar. Pero las lágrimas llegaron de todos modos, congelándose en sus mejillas antes de caer. Siguió caminando. El cielo era un borrón. El horizonte se perdió. Los árboles lejanos desaparecieron tras muros de blanco. Sus pies ardían, luego dejaron de arder por completo. No fue hasta que tropezó de nuevo y cayó de espaldas que notó que sus botas habían desaparecido. Se sentó jadeando y miró hacia abajo. Sus pies estaban descalzos, ensangrentados, los dedos azulados y en carne viva.
Sus zapatos se habían deslizado en algún momento, succionados por la nieve, y ni siquiera lo había notado. El dolor había pasado a entumecimiento tan rápido que la asustó. Entonces rió, un sonido agudo y roto. Por supuesto, murmuró. Por supuesto que te llevaste mi dignidad junto con mis zapatos. Su voz resonó vacía, perdida en la tormenta. Intentó levantarse de nuevo, pero sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, luego de lado, y la nieve se alzó para recibirla como una almohada suave e implacable. Su visión se nubló. El frío se coló en sus pulmones. Su cuerpo empezó a temblar, luego se quedó quieto. En algún lugar de su mente que se desvanecía, recordó haber leído que las personas que mueren congeladas a menudo sienten calor al final. Se preguntó si eso sería ella. Abandonada, descalza, sangrando en la nieve, dejada para morir en un lugar donde nadie la encontraría. Cerró los ojos y esperó. La nieve había comenzado a asentarse como un sudario cuando llegó el lobo. Blanco contra blanco, se movía sin sonido entre los montones de nieve. Su aliento era una niebla pálida en el aire gélido. Ojos como fuego ámbar parpadearon una, dos veces, y se fijaron en la forma acurrucada en la nieve. Josephine no se movió. Detrás del lobo venía el hombre, alto, de hombros anchos, envuelto en una pesada capa de pieles cosidas y cierres de hueso. Su rostro estaba oscurecido por el viento y el sol, enmarcado por cabello negro grueso atado flojamente detrás del cuello. Se movía con el silencio del salvaje. Sin crujidos, sin aliento desperdiciado. Cuando se arrodilló junto a ella, sus dedos fueron cautelosos pero seguros. Presionó dos dedos contra el lado de su garganta, luego observó el azul bajo sus uñas, la sangre en sus pies descalzos. Aún estaba viva, apenas. La levantó sin hacer ruido, sin palabras. Su cabeza cayó contra su pecho, los labios entreabiertos en un suspiro inconsciente y suave. Su piel estaba fría. Su vestido estaba rasgado y rígido por la escarcha. Sintió sus huesos bajo la tela como astillas. Con el lobo siguiéndolo, la llevó a través de una abertura en los árboles, bajando a un barranco y subiendo de nuevo a un sendero de cresta que pocos pies habían tocado. Pasó media hora. La tormenta aullaba, pero él no se inmutó. Al fin llegaron a una estrecha grieta en la ladera de la montaña, oculta tras un pino caído y rocas manchadas de líquen. Dentro había una cueva profunda, seca y cálida con olor a humo de leña. Un pequeño fuego crepitaba en un círculo de piedras. Pieles forraban la pared trasera, y manojos de hierbas colgaban del techo como alas secas. La acostó cerca del fuego, la envolvió en una gruesa piel de bisonte y frotó sus extremidades con un ungüento de grasa de oso y raíces dulces. Trabajó en silencio, como un hombre que conocía la muerte y cómo alejarla. El lobo dio una vuelta y se acostó a sus pies, su cuerpo enrollado como un centinela vivo. El hombre se sentó al otro lado del fuego y la observó. Aún no había abierto los ojos. Sabía que esta mujer no era de su mundo. Su vestido, aunque empapado y rasgado, era de tela fina, cosido al estilo del este. Sus manos eran suaves, su rostro estrecho y pálido, pero su mandíbula tenía una inclinación obstinada incluso dormida. Había visto mujeres como ella en los asentamientos, amargadas, juzgonas. Pero ésta había caminado sola hacia la boca del invierno. Ninguna mujer colonizadora hacía eso. No la despertó. Dejó que el fuego hiciera su trabajo. Solo después de varias horas habló, y no a ella. Habló al lobo. Siempre vienen aquí, dijo en la cota, para escapar de algo, para enterrar algo. Y piensan que la nieve lo olvidará por ellas. El lobo no respondió. Él miró las llamas, con la mandíbula tensa.